Hola, hola. Bienvenidos a este episodio de Lazos entre nosotras. Tenemos una invitada muy importante en mi vida y ahorita les vamos a platicar por qué decidimos invitarla. Pero bueno, bienvenida Junuen, bienvenida Tocaya, Lourdes, Coria. No, les presento a mi mamá. Les presento a mi mamá y estoy muy contenta, mamá, de que hayas aceptado que te hagamos esta entrevista. Como te estuve platicando, la intención es que queremos visibilizar historias de mujeres que son importantes para nosotras y hemos entrevistado a colegas, hemos entrevistado alumnas, hemos entrevistado eh, Amistades también. amistades, hemos entrevistado algunas mujeres que tienen posiciones pues muy altas, muy interesantes, muy poderosas. Pero lo que realmente nos interesa es como tener la oportunidad de hacer altos invitar a las personas que nos escuchen a reconocer, a visualizar, a darse cuenta de que siempre a nuestro alrededor hay personas que tienen algo que compartir y de quienes podemos aprender e inspirarnos. Entonces, muchas gracias que aceptaste. Bueno, yo no, le dije a mi mamá que íbamos a ir como conversando mucho alrededor de un libro que Ah, escribió. qué bien. Pero también, mamá, antes de irnos directo al libro, me gustaría que nos platicaras un poquitín acerca de eso. Esa pregunta no va a estar tan fácil para mi mamá porque debo decirte que mi mamá estudió filosofía, pero Pues con mayor razón hay que hacérsela. es que mamá, siempre empezamos con la pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién es usted, señora Lourdes? Pues mira, soy la persona que estás viendo enfrente, Okey. que hay múltiples dentro de mí, porque cada etapa de la vida va dejando una huella. Y finalmente, como estoy en este momento de mi vida, pues están todos esos fragmentos de las diferentes etapas, que son muchos y al mismo tiempo, pues solo son la persona que está frente a ti. Interesante. Oye, fíjate, mamá, que hemos platicado varias veces de nuestro bootcamp de liderazgo para la mujer, no solo porque nos encanta, sino porque es un espacio que tenemos en común, Yunuen y yo. Y en ese taller para nuestras alumnas y alumnos de aquí del TEC, bueno, no solo del Campus Guadalajara, de todo el país, hay una actividad que hacemos que tiene que ver con dibujar un árbol de las mujeres importantes de nuestra vida. Entonces, es un árbol en el que le pedimos a las alumnas que escriban nombres de mujeres que justo que han dejado huella en ellas, justo que, que han ido como pues sembrando parte de quienes son por sus ideas, por las experiencias. Entonces, tú y yo compartimos algunas de esas mujeres importantes de nuestra vida. Si te preguntamos eso, ¿quiénes son mujeres que a lo largo de tu historia han ido dejando huella en ti? ¿A quiénes recordarías? ¿De quién nos platicarías? Bueno, indiscutiblemente que de mi madre, ¿Qué? pero también una huella bonita, interesante, fue la madre Carmen, cuando estudié comercio. ¿Una Una religiosa? monja, una Okey, religiosa. Ujú. Era una excelente narradora okey. y aparte, pues tenía una historia un poquito triste, pero no es por lo que la admiro, sino por su entereza, su dominio, su autodominio, Okey. por eso. Oh. Oye, mamá, yo pensé que ibas a empezar con la mamá Nina Sara. Bueno, claro, dije 2, pero claro, de muchas personas he recibido influencia Ujú. y tengo muchas cosas que agradecer, aunque los contactos hayan sido breves. Otras personas Han continuado. la he tenido contactos más prolongados, o mejor dicho, fragmentos a lo largo del tiempo, pero, no son tan impactantes.
pero de todas maneras son valiosos. No sé. Oye, yo, pues, obviamente que no tengo recuerdos de mi mamá ni Sara, porque es mi bisabuela, era mi Ah, bisabuela, es la abuelita de mi mamá. Pero realmente, mamá, las imágenes que tengo de ella son mucho por las historias que tú me has contado. ujú. Claro, mi mamá ¿Hay Nina alguna? era Ajá, adelante. era una persona muy serena, Mm, y a pesar de, pues, fue madre de 8 hijos, y por lo tanto tuvo muchos nietos. Mm, pero era una persona que siempre, no sé, tal vez porque tenía mucha fe, era una persona que no juzgaba. De pocas veces se expresaba de alguien, Mal, generalmente solo por lo del momento, o sea, no okey. hablaba mucho de las personas, de su manera de ser, ¿no? Y siempre trataba de sacar lo mejor de las personas, aunque se estuviera haciendo una crítica adversa. Mm. Ella siempre ponía lo bueno de la gente. ah, qué bonito. Sí, Ajá. Pero Fíjate, además de eso, era una persona que en las dificultades, ella decía: "Todo en manos de Dios". Claro, a veces no lo decía con esas palabras, pero decía, siempre decía: hay que confiar en Dios", como una gran aceptación a la realidad, pero no significaba que se conformara sin hacer nada para contrarrestar aquello que parecía adverso. Siempre buscaba una solución. fíjate que me gusta mucho recordar, la figura de tu la abuelita. bisabuela, también de mi abuelita, como hace rato decía mi mamá, pero quise que te conectaras con el recuerdo de la De mi mamá mamá Nina. Nina. Porque sé que muchas de las historias que has elaborado a lo largo del tiempo, de lo que reflexionas, de lo que sueñas a veces, siguen marcado en esa casa de los abuelos, ¿no? O sea, fue como un espacio seguro, fue un espacio, bonito, físicamente hablando. Entonces, sé que más el objetivo para el que te invitamos al entrevistarte tiene que ver con el libro, y me dijo Diana que lo tienes por ahí cerquita. Sí. Mamá, a ver, enséñanos, nada más como ¿lo tienes por ahí? Este, y ¿Por recuerda qué no me habías dicho para comprarlo? ah, Ya lo porque voy a ahí lo comprar. tengo, Vida y tiempo. Vida y tiempo. Okey. Okey, nos acabas de enseñar la portada de tu libro, y el libro se titula Vida Vida y y tiempo. tiempo. Desde tiempo. Okey, Digo, platícanos. Sí. parece un pleonasmo, ¿no? Pues sí, Porque el tiempo no tiene sentido si no hay vida. exacto. Creo, hasta donde sé, Pues sí, hasta es donde real. la experiencia me lo dice. ¿Y de qué trata su libro, señora? Mira, el libro prácticamente son algunos poemas Ah, que yo escribí como, pues todo, casi todo es imaginado. Algunos sí okey. tienen experiencias emocionales mías y, y algunos relatos que hice como para dejar constancia de lo que estaba pasando aquí en Culiacán, Mm, digo, en la ciudad, claro, en cuanto a la situación sí. de delincuencia, pues que Ujú, siempre nos ha inquietado aquí en esta ciudad, okey. es la verdad. Sí, Todo el tiempo ha existido, por lo menos desde que yo recuerdo vivir aquí, desde los años 70. okey. Eh, y luego también lo último, que fue la cuestión de las desapariciones, Exactamente. Entonces, ese libro es reciente. Sí, se imprimió un año. en un año y cumplió un año en Okey, abril del 25 cumplió un año. O sea que pero ya va a cumplir 2 años en el 26 en abril. okey. Okey. ¿Y cuál fue como la razón por la que quiso como escribir un libro? ¿Qué inquietud No, tenía? yo tenía, este,
muchas páginas sueltas de Okey, poemas y cosas de esas. okey. Y entonces yo siempre pensé escribir algo para mis hijas, para dejar como un Un recuerdo, legado. ¿no? Y al final, Eriquita, mi nieta, me dijo: "Abuela, ¿por qué no lo imprimes?". Okey. No, le dije, yo pensé sacarle fotocopias y repartirle a cada quien un cuadernito. No, que imprímelo, total, que me dijo: "Yo te voy a asesorar La y yo li voy a ser tu editora", y y empezamos a ver qué poníamos ahí de todo lo que tenía. okey, Pero las lo que escribí sobre las madres buscadoras, para mí fue muy importante, pues sí. pues sentí que me volcaba, en ese punto con esas personas que son admirables y valientes, Definitivamente. y que son gentes que está coexistiendo con nosotros en la ciudad, que no las conozco, o que tal vez muchas veces las encontré en algún momento en los Ah, camiones urbanos, en la iglesia, Vancouver. en los supermercados, en la calle, pero pues no sabía quiénes eran ni qué problemática llevaban de buscar un ser perdido, ¿no? Sí. Un ser desaparecido, no perdido, desaparecido. Ujú. Entonces, eh, pues creo que ese es un lunar que tiene nuestro país en su historia, tal vez de los más graves que ha tenido. Oye, mamá, Un este, lunar vergonzoso, oye, mamá, te voy a detener sí, antes de que se ponga como el más que como intenso. el que tengo yo Como aquí, ese. que Oye, cada tanto tiempo se cae. Dime. no, que sí recuerdo que una manera que tú has tenido de como de contribuir, o de desahogarte, o de sentir que de alguna manera tomas una acción para, pues, para aportar o para resolver algo, es a través de lo que escribes. Pero, pero creo que también es importante, porque hemos entrevistado a otras personas que han escrito libros Ujú. y de alguna manera el escribir es un recurso como que nos permite sanar, como que nos permite poner frente a Pues nosotros permite muchas cosas, a veces es una catarsis y otras exacto, veces también lo principal es que te permite irte conociendo mejor a ti misma, Exacto. o mejor dicho, descubrirte realmente quién eres, O en sea, algunos aspectos, no siempre, ¿no? usted Porque, menciona bueno, que lo fue una recopilación de varios escritos que ha tenido a lo largo de su vida, ¿estoy en lo correcto? bueno, de los últimos años, por decir algo, del Y, ¿leyó ahora el libro? O sea, de que esa experiencia, a la mejor, justo con esto que dice de conocerse, de catarsis, de diferentes momentos que ha vivido, el volver a leer, a la mejor experiencias o poemas que había escrito en años anteriores, ahora que está viviendo en otra situación, otra realidad, ¿qué significó para ustedes? eh, bueno, ¿qué te diré? Yo creo que, pues, lo tomo así como son momentos que se viven y lo que lo que varía son las es la emoción que sientes, Okey, porque no es la misma con la que se escribió, ¿me explico? sí. Lo puedes ver de una manera más distante y puedes ver y puede uno verse a veces nos mentimos a nosotros mismos al interpretar una emoción. ¿A qué se refiere con eso? Pues, por ejemplo, que a veces podemos sentir desagrado por una persona, Ajá, por una cosa banal, sí. pero en realidad, ¿cómo pudimos olvidar sus cualidades o sus virtudes? ¿Qué es lo que
¿qué es lo que nos impide a veces ver eso? Es como no estar abiertos a la realidad, ¿no? Puede pasar sin que nos demos cuenta, porque tengamos en la mente otro objetivo y no vemos en aquella persona que tenemos enfrente más de lo que queremos ver, lo que nos interesa del momento. Digo, eso pasa a veces cuando son momentos breves de trato con las Sí. personas, ¿no? Y que puede parecernos mm, no importante, Sí, como la primera pero impresión y que desgraciadamente a veces nos quedamos, ¿no? Como con esa sí, primera experiencia y ya todo lo vamos como que ajá, encajonando en eso, y es verdad. Y era lo que también usted hablaba de su abuela, ¿no? Que esta sí, parte como de bondad de decir, a ver, hay que ver como que a la persona como de una manera más amplia, no nada más como que sí. no, Lo que negativo. pasa es que, por ejemplo, también yo pienso que cuando vemos a las personas sin una finalidad, que observamos o aceptamos su manera de ser o su trato, pues podemos conocerlas mejor y podemos apreciar muchas cosas que de otra manera no podemos descubrir, no podemos ver. Ujú, ujú. O mejor dicho, podemos comprender algo de la manera de ser de esa persona. Una vez alguien me dijo, es que comprender casi casi es como aceptar a la persona con todos sus defectos. No es justificar, para mí no es justificar, comprender, sino que creo que es que algo que nos acerca en el sentido humano a la otra persona para entender los errores Ujú. o las actitudes o los hechos de esa persona eh, desde lo que realmente esa persona ha vivido o de sus circunstancias, que muchas veces son muy ajenas o muy lejanas a la propia experiencia, ¿no? Claro. Oye, De la mamá, persona que ve. Ujú. ¿te acuerdas desde cuándo empezaste a escribir? ¿Fue algo que empezaste a hacer de niña, de joven? Alguna vez quise escribir, este, cuentos cuando era niña, pero la verdad que no me detenía a nada de eso, sino que, pues, me los imaginaba. Después con ustedes, cuando estaban chiquitas, yo les contaba muchos cuentos cada vez que se De iban pequeña, claro. Sí, a que tú ibas dormir. inventando, sí, que iba Ay, inventando. Y qué que además, padre. espérate, al modo de las mamás, pues de repente llevaba las lecciones que quería irnos dejando, ¿no? Así como, Sí, la niña, pero, muy obediente. Se cruzó la calle. pues Ajá, sí, pero me daba cuenta que cuando hacía eso, porque tenía yo una finalidad con el cuento, o quería aprovechar la situación, claro. le quitaba, o sea, ya no tenía el mismo valor. Es como dicen de la literatura, ¿no? Que cuando quieres que sea buena o que sirva, que sea útil, que sirva para algo, es como si quisieras moralizar algo, Mm. y Okey. entonces ya no sirve como literatura, Pero, pierde oye, te voy a su defender calidad. porque como que cuando era muy obvio que querías meter un mensaje para nosotras, pues Sí, ya sabían el final. rápidamente era como renegábamos, entonces mi mamá recalculaba y aparecía el hada o el duende, o sea, sí lo alcanzabas a rescatar, ¿eh? Pues sí, pero un poquito parchado. Bueno, pero todas esas historias no las Ah, escribías, pero qué ¿verdad? No padre. las escribías. No, no, eso no. No, Pero sí era como parte de nuestro ritual el cuento, ¿no? O sea, el cuento, sí. el cuento. Y mamá, muchas veces me acuerdo que estabas, digo, ahora que sé lo Primero me dormía yo que ellas se eso me iba a decir, durmieran. eso iba a decir que a veces cuando el cuento estaba súper padre y estábamos picadas y mi mamá así como, y nosotros, mamá, el cuento, y mamá, ah, sí, sí, y le seguía esto, mamá, el cuento. Pero Pues sí, es que a sí, veces no se no, dormían luego.
No, pero no, pues sí, sí, además estaba muy bueno. Es Ya como las sé. series, no te quieres desconectar, quieres seguir Pe escuchando la historia. Pero mamá, ¿sabes que al inicio dijiste algo muy poderoso? Dijiste que admirabas de esa religiosa de la Madre Carmen su sí, capacidad de contar historias. sí. Y ahora la ciencia ha Sí, demostrado que el storytelling, como se es dice lo que ahora, conecta. ¿El qué? el contar historias, el Ah, storytelling, es una habilidad que todo líder debe de tener. De hecho, yo la semana que entra voy a ir a tomar un curso con un expertazo en cultura organizacional, que justo lo que está proponiéndole a los líderes es revisa la historia que le cuentas a tus colaboradores. O sea, a lo mejor tienes una visión, un propósito muy claro, pero si no eres capaz de elaborar una historia que tenga significado para quienes están a tu alrededor, pues no vas a ser tan efectivo como líder. Entonces, realmente la influencia que se ejerce a través de las palabras, a través de este gran talento de contar historias, pues es maravilloso. Y es algo que te ha acompañado a lo largo de tu vida, así que es muy padre. No, y aparte con esto, a ver, yo me quedé enganchada desde el inicio y quizá ahorita se puede unir un poquito. No sabía que había estudiado filosofía. Para mí, a mí me encanta tener conversaciones con filósofos porque creo que eh, ven la realidad desde otra perspectiva y con muchísima profundidad, ¿no? Que a veces el común de los mortales no tenemos, ¿no? Para profundizar. ¿Qué fue la que lo llevó a usted a estudiar, ¿no? Esa carrera. bueno, de alguna manera siempre me interesó, tenía mucha curiosidad, porque mi abuelo era una de las cosas que hacía a veces, leerle a mi abuela a la hora que tomaban tenían Ah, una costumbre, sobre todo, de tomar un té de limón que ellos preparaban, de unas ok. hojitas largas verdes, Exacto. Ajá. y lo tomaban ahí en el comedor. Las tengo presentes porque ponían sus sillas y una mesita frente a una ventana del comedor que daba al patio, donde había Ok. un jazmín, una enredadera de jazmín, y tomaban ahí el té. Y entonces mi papá Nino a veces abría un libro y le empezaba a leer sobre, sobre filosofía. Y entonces mi abuela lo escuchaba un ratito y le decía: "Oye, Pepe, ya, ¿no? Ya está bueno, Déjame tomar mi té a gusto. Oye, ya pero es está que bueno". además, mamá, eran los filósofos Sí, clásicos lo los sé. que le gustaban al Papá Nino, ¿verdad? O sea, Sí, sí, Platón. no, la no, época de pues, de los bueno, me de acuerdo los los filósofos pesados, ¿no? alemanes. Sartre, Ay, Nietzsche, no, pues eso sí. sí, ¿no? No, de los filósofos alemanes ya de la Sí, ¿qué? sí, más Finales de complejos. 1800, Sí. 1700, por ahí. Ujú, Eh, pues siempre yo oía cosas que, pues, que no comprendía, por supuesto claro, que no claro. entendía. Y como era algo que, no sé, la la forma en que protegían a los niños, bueno, es que nosotros vivimos con los abuelos muchos Okey, años, ¿no? okey, Pero él tenía sus libros en un librero de cristal con llave y solamente tenía algo esos estaban ahí, los de okey, filosofía, que no okey. eran muchos tampoco, ¿no? Ajá, Le gustaba mucho leer a Hegel y y los otros los tenía el diccionario y todo arriba de su escritorio en un librero así de sin puertas. okey. Y pues muchas veces yo quise no teníamos permiso de tomar el diccionario sin permiso, fíjate nomás. Otras épocas, definitivamente. Sí, porque yo creo que pensaban que íbamos a ver cosas indebidas o buscar Exacto. palabras que no, Sí, Oye, pero era que como matarle a la gente, o sea, ponerle exacto. barreras. Sí, Y todo eso recuerdo que me limitó mucho porque había libros sobre historia, pero que no me llamaban la atención, eran libros viejos en fin. Y entonces cuando no me dejaban, este, no sé, leer. ver lo que quisiera, pues
lo único que hacía era leer unos libros que tenía de niña, que me Okey, los habían regalado cuando todavía no leía, cuando tenía 3 años, 4, okey. y eran unos cuentos de Pinocho en Calleja, Ah, cuentos de Pinocho en Calleja. Eran unos libros grandotes que parecía que estaban pintados a mano, las imágenes, las de caricaturas, pero hablaba de muchos momentos de aventuras de Pinocho. Pinocho en la jungla, Pinocho y los sabios, Pinocho y Chapete, Pinocho en el desierto. Había muchas imágenes y momentos. Y incluso me acuerdo que algo que recuerdo de ahí muy importante, como un tropezón, había una imagen del pintor aquel del Molino Rojo de Francia, del ajá, Molino Rojo, él estaba deforme, ¿no? ¿Se ajá, acuerdan? Que había nacido mal. ujú. Y yo me acuerdo que cuando leía junto con mi mamá, o sea, me los enseñaba ella todo, pero entonces ya lo volví a leer y le dije, pero ¿por qué esa persona estaba deformado? O sea, nunca se pudo como si tuviera joroba, pero era una deformidad física, pues no todo el cuerpo. Bueno, ahí era la pura pintura que ponía, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, "Mm, yo hubiera preferido no nacer, mamá, si hubiera Mm. nacido como esa persona". Pero yo no, pues no me daba cuenta del alcance de mis palabras, ¿no? Y me dijo: "No digas eso, mijita, no digas eso nunca", me dijo. Y ahí quedó, pero me acuerdo que yo sentí que algo había lastimado, ¿no? Y pasaron los años, y una vez que fuimos a recoger una costura, algo que mandó a hacer mi mamá con una costurera, que quedaba enfrente de la casa de una tía, de mi tía Consuelo, en Los Mochis. Y yo estaba esperando que la señora le entregara las cosas, y salió su hijo. Su hijo era un muchacho, yo creo que así como de mi edad, unos 11 años o o más, pero yo recuerdo que lo vi, pues, era un muchachito con un problema pues, no ¿Como articulaba parálisis? bien palabra, ¿Parálisis cerebral? babeando, sí. Ajá, okey. Y entonces, cuando ya nos retiramos de ahí, le dije: "Mamá, ese niño también nació así como". "Sí, mijita", me dijo, hay niños, pero no es como el niño de enfrente de la casa", porque había un niñito que había tenido, polio, Ah, había tenido poliomielitis. "No", me dijo, "son cosas diferentes", me dijo. Pero recuerdo, me dijo: "Es que hay veces", me dijo, "son taras que pasan en las familias", dijo, "a veces porque la persona, el padre es alcohólico o qué sé yo". O sea, como que le achacaban mucho a esos detalles los defectos, por decir algo, del nacimiento, ¿no? ujú. Y a mí me quedó muy impresionada, me quedé muy impresionada de que esas cosas podían ocurrir. Lo veía como pues, como que era injusto Mm, que un niño o una persona cargara con un problema de ese tipo desde que nace, ujú. y cómo no no podía entender, porque nadie me explicó tampoco, que en realidad, pues, son retos que se tienen en la vida, a veces desde que se nace, ¿no? Sí. Solo lo fui aprendiendo con lo que iba conociendo de la vida, ¿no? De Con los retos que usted tuvo que de enfrentar. darme sí, pero era algo, como muy concreto eso, Claro, claro. enfocado a que así se nace y se quedó para siempre. Esto me Oye, Exacto. pareció terriblemente sí, sí, sí. injusto, Sí, como sí, Oye, también mamá, me como también me parecía injusto que el niño que le había dado polio, totalmente. pues, estuviera también con la dificultad que tenía, ¿no? Oye, déjame detenerte un momento ahí porque, me gustaría regresarme a esta parte de cómo hubo una época en que en la crianza de los hijos se cuidaba muchísimo los estímulos a los que estaban expuestos.
No, Sí, y recuerdo también que había un libro ahí en la vitrina del Papá Nino que te llamaba A mucho la llave, atención. con Sí, llave. con llave. Pero hiciste que me acordara que en el colegio en el que yo estudié había También una había. biblioteca, pero una biblioteca a la que no podías entrar libremente. Ya de entrada, la biblioteca era un acceso como exclusivo cuando ¿en estabas dónde? ¿En dónde? vigilado, ¿eh? O sea, cuando iba el maestro, ¿qué? Ah, Cuando ¿en ibas dónde? En su escuela. en el Ah, en el colegio, colegio. ajá, en el MOFE. Y era como interesante porque aparte de que ahí tenías que ir acompañado, que entiendo que es una cuestión de reglas y de cuidado del mismo entorno, era como vas con el maestro, pero incluso ahí adentro de la biblioteca había una sección de lecturas prohibidas. Y yo me acuerdo que yo ¿Tú querías pensaba, ir a ver qué no, había? pues es que ahí No estaban sé, la los títulos, curiosidad, pero claro, como dice mi mamá, estaban con con llave. llave, Y entonces es como ¿por qué un libro claro, podría estar prohibido? O sea, ¿qué puede haber ahí que que no no puedas debas leer, leer? Y ahorita estamos viviendo un mundo totalmente expuesto. transformado a eso, porque pues, tenemos que tener cuidado Sí. como papás, o sea, y hay mensajes continuamente de, oye, un niño no debe tener acceso a internet, Y eh, redes a sociales, redes sociales, porque está expuesto literalmente a todo. todo. O sea, ya no existen esos Candados. candados físicos. Sí. Y si los papás se descuidan, porque además tienes que educar en un criterio de qué es lo que ves, qué es lo que no ves y por qué no lo debes de ver, porque si no das esas explicaciones, pues no estás formando un pensamiento Crítico. crítico, pero además no estás blindando a tus hijos, a tus Sí. nietos contra mucha información que puede ser muy dañina. Entonces, eso de entrada. Pero luego el otro tema que pones en la mesa y que tiene que ver con cómo lo que son pruebas muy dolorosas para muchas familias, como es, pues, tener un hijo con un reto físico, con una discapacidad o con una enfermedad, porque al final de cuentas no es nada más cómo naces y qué viene en tu ADN, es también pues lo que nos va poniendo enfrente la vida, o sea, uno nunca sabe si va a tener un accidente y ya no te vas a poder mover, Ujú. si vas a Ujú. tener un accidente y puedes perder una parte de tu cuerpo. Y cómo algo bueno de esta época es esa conciencia y esa reincorporación de que esas personas pues tienen derecho a desarrollar sus talentos, tienen derecho a estar incluidos, tienen derecho a educarse, a tener una vida digna, Ujú. a aprender, a compartir. Pero fíjate cómo en tu experiencia de niña, eh, incluso la etiqueta esta de casi casi es un castigo, ¿no? Claro. Por cosas que la familia hizo antes. Eso es doloroso, eso te marca en todos los sentidos. Pero pero bueno, es no me lo pu dijiste la etiqueta, no es que yo la haya puesto la No, no, etiqueta. así te lo explicaron, A mí me es lo explicaron como una consecuencia, por Claro. ejemplo, de alguien, Sí, en los de tiempos por actuales claro. podríamos decir de que se drogan los padres, el padre o Sí, la madre, ¿no? Hay sí, sí, hay muchas situaciones de esas, sí, pero es algo que me pareció a mí como una injusticia, y cuando, sí, claro, pues, como que no me parecía justo que alguien desde que nace tenga que cargar con un problema de ese tipo, ¿no? Que claro, totalmente. lo priva de muchas cosas. Sí. claro. Oye, mamá, es Pero que lo ve espérame, perdón, por lo que recordé eso y por lo que me he acordado mucho a través del tiempo, por otras circunstancias, es que cuando le dije eso a mi mamá, yo no me daba cuenta. Mi madre nació sin paladar, pero Ah, nunca tuvo ningún problema en su boca así por fuera, y ella okey, nunca quiso operarse. Cuando se casó, mi papá quiso que se operara y ella no accedió. okey. Pero yo, como toda la vida la había oído hablar así como se oía mormada y todo eso, pues para mí era normal. Bueno, Hasta que fue alguna vez a un homenaje a la escuela, mm, que yo estuve en una escuela primaria de gobierno de puras niñas. okey, Entonces, eso vas a ver también, ¿qué te puedo decir? Eso también jugó un papel importante en mí, porque yo nada más tenía un hermano más chiquito, muy chiquito. Yo le llevo como 6, 8 años, no me acuerdo.
Ah, qué bebé. Entonces, no tenía trato con otros niños y tampoco tenía trato ya después con mi papá. La figura paterna para mí fue mi papá Nino, mi abuelo. Okey. Ujú, Entonces, eh, todo eso juega un papel importante en el desarrollo de mi persona, ¿no? Ujú. Pero, claro. ¿por qué te dije esto? Ah, bueno, entonces, ahí en ese homenaje, cuando ya nos íbamos despidiendo y todo, me dice una amiguita, una compañera: "Oye, ¿qué le pasa a tu mamá? ¿Por qué habla así?". ¿Cómo? Yo no me daba cuenta Claro. de que hablaba diferente. Y, Ujú. entonces, ya con los años y yo recordando la escena y las palabras que le había dicho acerca del pintor, porque era un pintor el deformado, ¿no? Eh, que yo no hubiera preferido no nacer. Pues para mi madre, fue tremendo, pero Mm, yo no, pues no me percaté, Claro, claro. ¿no? claro. Pero cuando cobré conciencia de ese hecho viejo, a pesar de los años, me dolió mucho. Ujú. Pues sí. Pues sí. Pero fíjate cómo hay maneras de sanar y de aprender, incluso en una experiencia dolorosa como No, esa que fue. claro. Ujú. Pero Eh, ha permanecido mucho porque incluso yo te dije que estaba escribiendo una novela hace mucho y llegué a un momento en que quise meter una parte de la que me enteré por una entrevista que le hicimos hace muchos años a unos sacerdotes y que venían de Estados Unidos y, y platicaron de bueno, ellos se habían visitado hospitales, pero visitaron un hospital en el que muchas personas llevaban a sus niños porque tenían algún problema al nacimiento y muchas gentes ya no los recogían a los niños, los dejaban ahí. Esa plática surgió por la cuestión de los abortos. Ellos traían una investigación acerca de cómo estaba avanzando el aborto en todo el mundo, cómo proliferaba. Y los anticonceptivos también. Ese era el tema de esos sacerdotes. Pero entre lo que contaron ahí dijeron que había una problemática ahí ya de los tantos niños que habían quedado allí sin ser reclamados después, y que muchos de estos niños se convertían en casos de investigación científica, de exploración y de investigación, porque algunos no tenían remedio, ¿no? Ujú. Digo, sin entrar en detalles, pues era algo terrible lo que estaban contando. Claro, claro. Oye, mamá, fíjate que yo sé que un valor que te mueve de forma muy, muy fuerte justo es la justicia. Y hablar de justicia es muy complejo, mamá, porque Claro, sabemos que hay muchos Aristas. variables, ¿no? Y hay muchos, eh, pues, muchos valores que están asociados a la Mm. justicia y que a veces se jerarquizan de forma distinta, pero yo sé que algo que siempre te ha movido es la justicia. Y como para cerrar este tema de, pues, de esos recuerdos de niña y esa sensación de por qué un niño tendrá que sufrir desde el principio, ¿cómo concluyes? Porque también sé que el componente espiritual es algo que te sostiene Ujú. y de alguna manera decir, es injusto que haya personas que vivan esto, podría sentirse como un reclamo a la divinidad. ¿Cómo lo has cerrado? O sea, Ujú. ¿cómo ahora te alineaste para vivir en paz sabiendo que hay experiencias difíciles que vamos a vivir todos, todas? sí, yo creo que cuando un niño nace con un problema que no tiene solución o que es difícil para los padres resolverlo, los que más sufren son los papás. Es reconocer que es la naturaleza, pues, Sí, de el refrán ese de que Dios perdona todo, pero la naturaleza no perdona. exacto. Sí, justo, ¿no? Que ¿cómo va? El hombre perdona a veces, A Dios veces, perdona sí. siempre y la naturaleza nunca. Así es, la Mm, naturaleza nunca. Ouch. sí. Okey. Oye, pues ya nos O vamos a sea, hacer ¿qué quiere decir eso? Que es
¿No hay nada más justo que la naturaleza? Exacto. Oh, No, no no. quiero pensar eso. Pero acuérdate que Jesús decía, o Dios decía, por un solo justo que exista en tal parte, los perdonaré a todos. Es que ahí Es está tan sí, valiosa la justicia. sí. No me refiero a la justicia Ajá. federal, a la No, justicia que no, no. condene ni nada, a la justicia de cómo somos cada persona, Es verdad, ¿eh? No lo porque había esa es la pensado. base, No la, siempre lo la había justicia. visto desde la misericordia de Dios, pero es verdad. O sea, con un justo, también ahí se ve la fuerza de la justicia. Ahí se No lo había ve, visto así nunca. Y es sí. cierto. Vamos a cerrar. A mí me gustaría de verdad, de nuevo decirte que poder escucharte y hacer esta entrevista para mí es muy importante porque Sí. es parte de hacer un reconocimiento público a la persona que eres y lo que has aportado a mi vida, a la vida de la familia, pero también porque quiero que sepas que en las clases estas que te mencionaba, cuando hacemos el árbol del linaje femenino, pues obviamente que yo hablo de todo lo que has hecho. Yo sé que no te gustan los aplausos y que no te gustan los reconocimientos públicos, pero sí es importante, yo les digo, oigan, eh, mi mamá desde niñas nos inculcaba el mensaje de para cuando estén en la universidad, es que quiero que se preparen, es que quiero que lean para cuando estés en la universidad. Y yo les digo que a mí me lo tatuaste tanto que me quedé aquí para siempre. Nunca me fui de la universidad. Pero pero también les cuento cómo ese anhelo que sembraste en nosotros era también tuyo. Y sé que, pues, que hubo obstáculos o bueno, hubo momentos de vida que hicieron que fueras postergando el que tú estudiaras el que tú misma fueras a la universidad. Entonces, cuando les digo que te graduaste a los 65 años y que cuando fuimos a tu graduación de la Guau. carrera de filosofía, la gente nos felicitaba a nosotros, nos daba mucha risa. Felicidades por su mamá, felicidades que logró este sueño y que lo hizo. Entonces, ahí a mí se me hace importante, pues, ponerlo aquí abiertamente, porque a lo mejor habrá personas que siguen teniendo sueños que quieren alcanzar y que de repente los ponen en pausa porque su vida va corriendo en otra dirección o porque tienen otras responsabilidades. Pero es como muy importante decir, cuando quieres algo, lo vas a lograr a lo mejor en otro momento, y la edad no es una barrera. O sea, al final de cuentas podemos seguir aprendiendo, creciendo y alcanzando sueños en cualquier momento. Entonces, bueno, ese es mi cierre. Muchas gracias por haber aceptado que te entrevistáramos. Pero no sé si tú quieres cerrar con Pregunta. algo. Sí, haz tu pregunta favorita. A ver, voy a hacer una pregunta Favorita. que también usted tiene toda la libertad de decirme si la quiere responder o no, porque sí va a estar un poquito personal. A ver. A ver, me encantó lo que mencionó de que su libro, una de las razones por las que quería era por esta razón de legado, ¿no? Para sus hijas. Quizá a la mejor ahí ya viene en el libro, pero si tuviera a todas sus hijas reunidas, imagínense, a lo mejor ya lo hicieron, pero yo no sé, ¿no? Ujú. Donde fue es que ya el primer libro impreso, ¿no? ¿Qué mensaje le quisiera dejar a sus hijas en ese momento? O sea, imagínense que está en el brindis y las tiene ahí, ¿cuántas son? 5. 4. A las 4, ¿qué les diría? O sea, un mensaje así de que para ustedes es importante en ese brindis que se queden con eso. Pues lo que podría decirles es que escribir sobre los sentimientos propios, no nada más lo imaginado, escribir es una forma de placer y que la literatura no solo es conocimiento, es placer también. Así digo, no Así estoy diciendo que mi libro sea un libro de conocimiento, ¿no? O todo de placer, no, no. El acto, pues, de escribir, El a eso me proceso. refiero.
el proceso de escribir, porque es como vivir lo que escribes, aunque sea imaginado. O sea, Pues, ponerte en el lugar de los personajes, sufres, ríes, te burlas, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras hacer con los personajes, lo vives primero tú. Y Okey. eso es, pues, es como tener una vida aparte, o o o encapsulada por ahí, Es no como sé. tener una varita mágica y crear mundos, Pues sí. Sí, como sí, ujú, se digo, siempre ha sido por eso decía se me escapó, el autor. el de no, el sí, el de la laguna Estigia, ¿cómo se llamaba No no, sé, No, el ahorita le autor? digo, ahorita lo no tengo ni googleamos, idea. pero ¿qué No, decía? no, perdón, perdón, ¿Qué decía? que decía que los grandes algo así, recuerdo, hace muchos años cuando lo leí, eh, que los grandes que el infierno estaba lleno de grandes pecadores escritores, porque a través de la novela o de lo que se escribía, muchas almas se habían perdido, ¿no? O sea, También podríamos decir que muchas almas se han encontrado. Ya también, también, como dice también, tu nieto, soy peligrosamente optimista, entonces hay que cerrar con la idea de que con la positividad. exacto. Bueno, Okey. Pues, Mejor es, pero bueno. de nuevo, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo ahora ya entiendo muchas cosas de por qué su hija es como es. No, de verdad, algo que percibí, no lo dijo de manera puntual a lo largo de la entrevista, pero esta curiosidad intelectual, ahora entiendo, esta parte que menciona de lo de los cuentos que contaba, también la parte de la creatividad que tiene su hija, creo que mucho parte de esas lecturas que por la parte de estimular esta parte de la imaginación. Y lo otro, que sí lo mencionó de manera implícita a lo largo de la entrevista, esta parte de la espiritualidad, que creo que es fundamental, ¿no? Y que sí, también su hija ahí lo tiene. Eso es yo creo que de sí. los legados que le ha transmitido. Es que lo más maravilloso que tenemos es la libertad del espíritu, Sí. la libertad de pensar, la libertad de imaginar, la libertad de desear. Es lo más Muy maravilloso que tiene el ser humano. me encanta ese cierre. Vamos a quedarnos con esa idea de cierre y bueno, despedirnos de este episodio y Un gusto tenerla. Ojalá que se repita.